el inicio del juicio al soldado Bradley Manning y el tema migratorio serán los temas principales de nuestra mesa redonda de hoy, comenzando la semana, una mirada a lo que estará aconteciendo o está aconteciendo en el mundo en estos momentos. También tendremos, como es habitual, cada lunes la sección de la esquina con Reinaldo Taladrí, que hoy nos trae una historia, la vida de uno de los peloteros que está involucrado en este playoff semifinal de nuestra serie nacional. Estaré compartiendo este primer segmento de nuestra mesa redonda con la máster en ciencia Hidalmi Brooks, analista de temas internacionales, especialmente los relacionados con el Oriente Medio. Y me acompañará más adelante Juana Carrasco, especialista en temas norteamericanos, jefa de la redacción internacional del periódico Juventud Rebelde, para hablar sobre Estados Unidos. Con ellas estaremos compartiendo nuestra próxima hora de programa. Y antes de entrar en los temas de la mesa de hoy, comenzamos, como es habitual, con nuestra sección La Noticia del Día. El gran maestro cubano Leinier Domínguez acaba de rendir una extraordinaria actuación al ganar el Grand Prix de ajedrez de Salónica. El ajedrecista cubano Leinier Domínguez conquistó hoy el cetro del Grand Prix de Salónica, Grecia, tras conjugar su victoria sobre el búlgaro Vasilín Topalov con el revés del estadounidense Gata Kansky ante el italiano Fabiano Caruana. El gran maestro caribeño, dueño de 2.727 puntos Elo y el mejor jugador latinoamericano desde hace varios años, aniquiló con blanca a Topalov, uno de los grandes monstruos del ajedrez mundial, tras 71 movimientos de una defensa siciliana variante Paulsen. De esta manera, Leinier llegó a 8 puntos de 11 posibles y se coronó monarca del certamen, resultado de 6 victorias, 4 tablas y solo una derrota, precisamente ante Kansky durante la primera ronda. Este desempeño le valió a Leinier para conseguir un elo promedio en la competencia de 2.930 y ahora frisa el tope 10 del escalafón mundial, pues con esta victoria, pues Leinier en el elo en vivo, el que se está haciendo a este minuto, pues aparece en el puesto 11 de los ajedrecistas del mundo con un elo de 2.757, la mejor ubicación de un jugador latinoamericano desde la instauración en 1970 de la puntuación Elo. Es decir, que Leinier ha roto el récord nacional de puntuación Elo, el récord latinoamericano, y es desde la fundación, desde la creación de este sistema de medición, el latinoamericano que ha llegado a un más alto escalón, el número 11 en el ranking mundial de este deporte. Este Grand Prix de Salónica, pactado a 11 rondas, ostentó categoría 21 de la Federación Internacional de Ajedrez con un elo promedio de 2.743, es decir, casi 30 puntos más que los que actualmente ostentaba Leinier, y sin duda es la actuación más importante de un ajedrecista cubano después de José Raúl Capablanca. La mejor noticia del deporte cubano en este 2013, muchos éxitos le auguramos a Leinier Domínguez, nuestras felicitaciones a él y a toda la familia del ajedrez, e intentaremos el miércoles acá en nuestra mesa redonda hablar precisamente del ajedrez cubano, de lo que está aconteciendo en el ajedrez y el porqué de este éxito de Leinier Domínguez. Nuestra noticia del día de hoy, una buena noticia para el movimiento deportivo cubano. Siria sigue siendo centro de la atención internacional. Los acontecimientos internos en ese país, las movidas de las potencias internacionales, el mapa geoestratégico que se dirime allí en Siria forma parte, sin dudas, de los acontecimientos más importantes de este momento en el mundo. Las últimas informaciones dan cuenta de revelaciones desde Jordania de un complot abortado contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Y las fuerzas jordanas han descubierto un plan para atentar contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Así lo comunica un periódico libanés y añade que la información fue entregada a la inteligencia siria, que ha logrado prevenir el ataque a tiempo. Se reporta que los rebeldes querían utilizar complejos antiaéreos portátiles que recibieron de Qatar para atacar el avión de al-Assad. Damasco por ahora no ha comentado esta publicación. Bueno, es la noticia que se estaba replicando más en este minuto
en la red de redes y también a través de las televisoras y los medios internacionales, en medio de un contexto, en el momento de un contexto bastante complicado, Idalmis, para la situación interna en Siria. Se habla de intensos combates y de enfrentamientos en ciudades estratégicas de Siria. ¿Cómo valorar en este minuto lo que está sucediendo? ¿Qué posición, qué plazas ha podido avanzar el ejército sirio, el gobierno sirio en estos últimos días? Sí, buenas noches, Randy. Bueno, realmente estamos hablando de que desde el punto de vista geoestratégico el Medio Oriente está ahora en una dinámica realmente bastante interesante, por cuanto ya la escalada del conflicto amenaza también con cubrir otros escenarios. Si hemos leído las noticias del último día, estaremos viendo incluso cómo precisamente toda la situación interna siria está también teniendo consecuencias hacia lo interno en Líbano, y esto tiene que ver también porque ya hay otros grupos que están también dirimiendo sus posesiones hacia lo interno libanés. Nunca olvidemos que Siria comparte fronteras con otros países, fronteras muy porosas, y que han servido también para el rearme precisamente de esas guerrillas, grupos rebeldes, por llamarlos de alguna manera, mercenarios otros. Recordemos siempre que esa oposición tiene diversos signos, diversa manera de expresarse a partir de sus intereses y también diversa manera de expresarse a partir de los intereses que defienden, que no solo son los nacionales, sino los de aquellos que los rearman. Y en este sentido, en las últimas horas hemos visto que el gobierno sirio ha tenido un avance sobre determinadas localidades que estaban en poder precisamente de esas fuerzas opositoras al gobierno de Bashar al-Assad. Estamos hablando, por solo citar una ciudad, en el caso de Hama, que ya 13 localidades están ahora, en este momento, nuevamente recuperadas por el gobierno. Esto tiene que ver también un poco con la posibilidad de que los rusos han brindado ayuda en este sentido, desde el punto de vista de armamento al gobierno de Bashar al-Assad, y esto también tiene que ver un poco en respuesta con este supuesto embargo que tenía la Unión Europea contra Siria, pero que todos sabemos que hay un doble rasero ahí, porque efectivamente ha estado llegando, en estos 2 años, ha estado llegando armamento a esa posición, a esos grupos mercenarios. Me gustaría profundizar un poco más adelante en estas posiciones de las potencias mundiales, pero mirando hacia el interior de Siria, se habla de una fuerte influencia entre estos grupos opositores armados de la red Al-Qaeda y de traspaso, podemos decir, de armamento desde la frontera con Turquía, pero también fundamentalmente desde la frontera con Irak y el grupo Al-Qaeda en Irak. Exactamente, cuando te hablaba precisamente de la situación interesante que está viviendo hoy el Medio Oriente, aunque no vamos a tocar exactamente esos temas, es que hoy hay tensiones incluso internas, incluso en Turquía, por otros elementos, pero también hay tensiones internas en Turquía. Estamos hablando también que hoy mismo Irak está diciendo, y este es otro elemento que tiene que ver con el conflicto, que si Israel para atacar a Irán sobrevolara el espacio iraquí, bueno, que eso también tendría consecuencias. Y en medio de todo esto, bueno, ¿qué está sucediendo? Los grupos islamistas que en todos estos lugares se están pronunciando. ¿Por qué? Porque Al-Qaeda tiene bases precisamente en todos estos estados árabes, y en este minuto precisamente Al-Qaeda públicamente, en muchas de las noticias que leemos precisamente a través de fuentes públicas en internet, está diciendo su interés mantenido de conformar un Estado Islámico en Siria, y eso es uno de los elementos que está incidiendo incluso en la división de esa oposición. ¿Por qué? Porque recordemos que esa oposición, esos grupos opositores a Bashar al-Assad, muchos no quieren precisamente un Estado Islámico. Estamos hablando que en Siria lo que ha primado precisamente es un Estado en el cual han estado representados varios partidos políticos y que no quieren precisamente a esas fuerzas islámicas, a partir de de lo que han visto, en lo que se han convertido la evolución de todos estos acontecimientos que han tenido lugar desde diciembre del 2010 en el mundo árabe. Entonces, hablar precisamente de eso, hablar precisamente de lo que quiere Al-Qaeda, de lo que está llevando a cabo Al-Qaeda. Estamos hablando de acciones terroristas precisamente que están ultimando a población civil. Entonces, todos esos elementos están calando hondo también en la opinión pública interna hoy en Siria. Y por eso hay también pronunciamientos del propio gobierno iraquí, por ejemplo, en el ámbito de que no permitirá el traspaso de armas, porque son grupos que están a la vez combatiendo
al gobierno de Irak, por ejemplo. Y basificados allí también. Estamos hablando de una amplia red que incluso se adentra en África Norte, Randy, o sea que estamos hablando de una rama bastante amplia que está incidiendo en la desestabilización, no solo Siria, pero sino también en la desestabilización libia, también en la desestabilización iraquí. Entonces estamos hablando precisamente de eso y por eso te mencionaba al inicio que está en un momento interesante el conflicto por la escalada precisamente que puede tomar. Por eso muchos se preguntan realmente a quién responde Al-Qaeda, cuáles son los intereses que están detrás de Al-Qaeda, si realmente son intereses por propagar el islamismo o son intereses al servicio, como lo fue en un buen momento al servicio de la CIA. Y eso me hace preguntar, por supuesto, cuáles son las posiciones de las grandes potencias. Te propongo hacer un breve alto para después venir a hablar sobre este tema. Próximamente en la Mesa Redonda, documental Caballos. La Mesa Redonda estrenará próximamente el documental Caballos de Randall Menéndez, una nueva producción de la serie Hábitat, en la que se recogen las experiencias en la cría y manejo de equinos en la finca Guabina, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río. Un territorio de exuberante naturaleza. Y estar en la Guabina y conocer de caballos, yo diría que es el sitio ideal. Se cumplieron 500 años de la presencia del caballo criollo en Cuba. La presentación del documental estará a cargo del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Seguimos en combate. Bueno, y hablábamos de que Siria, por supuesto, es parte de ese ajedrez geoestratégico que se está jugando hoy en el Oriente Medio. Y las posiciones de las potencias pues inciden necesariamente en lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo se han pronunciado las grandes potencias en las últimas jornadas, Hidalmi, sobre los sucesos en Siria? ¿Qué posibilidades o no tiene la llamada conferencia de paz que se está convocando para las próximas jornadas? Bueno, haces muy bien en llamar el tablero, ¿no?, de ajedrez en que se convierte hoy Medio Oriente, donde cada uno de los países tiene un lugar específico, pero los jugadores desafortunadamente son las grandes potencias. Y si vemos esto teniendo en cuenta, por ejemplo, los intereses norteamericanos, es interesante cómo desde el inicio Estados Unidos ha preferido no implicarse en el conflicto, por supuesto, sí, digamos que dar cuerda, por decirlo en buen cubano, a determinados... Algo así como la gatica María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Exactamente, y en este sentido se ha cuidado muy bien de que hay una línea roja. Habla mucho sobre el tema de las armas químicas, después se da cuenta que en dependencia de la situación interna que ellos mismos están viviendo hoy, recordemos que hoy hay un partido republicano que está en juego incluso a partir de la reforma migratoria, si la firman, si no la firman, entonces tienen también sus propios problemas internos y en función de eso trazan o no una línea roja que tiene que ver con las armas químicas y en función de eso pues alzan un tiempo el tema de las armas químicas, después nuevamente dejan de hablar de ello, pero bueno, dicen que esa es su línea roja. En ese caso incluso es importante tener en cuenta que Estados Unidos se ha cuidado mucho de hablar sobre el tema de la vía diplomática. Ellos están conscientes de que no se gana en Siria por la vía armada, porque estamos hablando que es un enfrentamiento que lleva ya 2 años. No ha sido Egipto, no ha sido Libia, no ha sido Túnez. Y en el caso sirio, además, las implicaciones que tiene la escalada. Y ya les preocupa el tema libanés. El tema la extensión libanés, del conflicto hacia el resto de los... Exactamente, de porque además tienen ahí a un Estado, que es el Estado de Israel, que también no se les va a salir de control porque hay determinada alianza y porque hay determinados intereses mutuos donde siempre va a haber niveles de concertación entre Israel y Estados Unidos, pero también cualquier cosa puede pasar. No, de hecho, incluso como mismo ha habido apoyo para la oposición armada en Siria, ha habido apoyo de otros actores regionales al gobierno de Siria porque ven precisamente el peligro que significa la caída del gobierno sirio para el contexto regional. Para la desestabilización regional, exactamente. Entonces, eso es un elemento importante. Es un elemento importante que haya, no vamos a decir conciencia, pero que sí hay de alguna manera, se sabe que pasa por la vía diplomática. Importante aquí, por supuesto, Rusia. Rusia continuamente ha estado llamando precisamente a la mesura,
ha estado llamando, por ejemplo, en estos últimos días, que ha dicho a la Unión Europea, no pueden levantar, es una política de doble rasero. Lo más importante, lo llama además por su nombre. Es interesante cómo el canciller ruso precisamente todo el tiempo está diciendo es la vía del diálogo. Hay que buscar una salida negociada al conflicto, hay que evitar que haya una escalada. Entonces, en ese, digamos, ámbito está la preparación de esta convocatoria para que las partes vayan allí y negocien. Sin embargo, no podemos olvidar las diferencias, el diverso sino que tiene la oposición siria, todos estos grupos que no están para nada unidos entre sí, donde cada cual tiene precisamente su propia manera de pronunciarse sobre el gobierno, sobre la manera de las negociaciones, y eso también está incidiendo. Hay un elemento que es divisivo en esta reunión. Hay grupos que plantean que es indispensable la renuncia de Bashar al-Assad. Hay otros que dicen que no. Y Rusia ha dicho que no está de acuerdo con que ese sea un tema que se discuta en la reunión, sino que se parta de otras bases. Exactamente. Las bases fundamentales por donde pasan por la pacificación. Y una vez pacificado, una vez un llamado de tregua, bueno, sobre esas bases negociar. Sin embargo, ya estamos viendo las divisiones, pero divisiones ¿por qué en la oposición? Porque están siendo alentadas desde el exterior. Y ahí volvemos nuevamente, Unión Europea, Estados Unidos y otros países del área que tienen que ver también con esa división, porque siempre hay que ver a quién le conviene qué, por qué ahora y en qué momento. No olvidemos también la situación regional. Pronto habrá elecciones en Irán. Eso también es un elemento importante que va a implicar dinámicas en la región. Entonces, todos esos elementos están puestos sobre el tapete hoy, están incidiendo sobre los intereses, no solo, y volvemos al tablero de ajedrez, de las fichas como tal, desafortunadamente, que son estos estados regionales, sino de quienes mueven a partir de sus intereses esa ficha, que estamos hablando de los grandes polos de poder, léase Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. En el caso de Israel ha habido varios reportes desde Siria de carros y de personal de la inteligencia israelí que han sido ocupados en estos conflictos, en este conflicto dentro de Siria. Sin embargo, ahora Israel aparece muy preocupado porque Rusia ha declarado que venderá al gobierno sirio, de un acuerdo ya previamente adoptado hace tiempo, los misiles SS-300, que son misiles muy potentes. Esto sin dudas también pone como a Israel como parte de todo este entramado, por la importancia que tiene para ellos la ocupación del Golán, pero también porque están participando sin dudas de lo que está ocurriendo en Siria. Para Israel esto es importante por un elemento, y ahí viene también hasta cierto punto la implicación de Hezbollah. Nunca olvidemos lo que significa Hezbollah desde el 2005 para Israel. Y lo que más le interesaría a Israel es que incluso Hezbollah saliera debilitada precisamente de su apoyo a Bashar al-Assad en el conflicto, porque eso significaría precisamente a los intereses de Israel, pues una apuesta a ganar en este ámbito regional. Israel está además preocupado, como te decía, por el tema de que estamos hablando de Siria, pero recordemos que todo esto apunta desde el punto de vista de Estados Unidos, apunta también a Irán. Entonces Israel también quiere una desestabilización siria que mantenga de alguna manera presionado a Irán, porque al final, desde el punto de vista de armamentos, desde el punto de vista incluso del lugar que tienen en la región, Israel se siente muy amenazado precisamente por Irán. Entonces todos estos elementos, como te decía, están jugando en el tapete justo en este momento, y no olvidemos, por supuesto, y vuelvo nuevamente a eso, que a partir de que hablábamos ahorita de Al-Qaeda, pero bueno, te decía precisamente que en esta frontera libanesa con Siria se están dando enfrentamientos importantes, y eso está preocupando en este minuto precisamente a Israel. ¿Por qué? Porque todavía no se ha recuperado de lo que significó en el 2006 precisamente la derrota ante un grupo árabe que nunca le había sido infligido en la historia precisamente del Estado. Las perspectivas que ve Hidalmi, ¿crees que sea posible se dé la reunión de paz? Mira, yo no te voy a decir que es como un libro, como el título, ¿no? Un libro de García Márquez, que es la crónica de un fracaso anunciado. No vamos a decir todavía que es un fracaso porque realmente se está apostando mucho a que se dé la conferencia, mucho se está apostando también al consenso de que hay que partir de la vía negociada precisamente para la salida del conflicto, pero desafortunadamente acciones como la que acaba de tener la Unión Europea no me parece que partan del consenso para favorecer una convocatoria de este tipo. Y si a esto unimos entonces la división manifiesta en la oposición, que parten de condicionar que no esté otra de las partes, que es Bashar al-Assad,
pienso que ya desde el inicio se están dando las contradicciones que lleven al fracaso, si se da, de esa conferencia. ¿Piensas que de los actores internacionales quizás sea Europa el que está jugando un papel más activo, favoreciendo las posiciones de esa oposición? Como te decía desde el inicio, me parece que Estados Unidos está jugando y la cara pública la está dando Europa. Gracias, Hidalmi, por tus apreciaciones aquí en nuestra mesa redonda, en este análisis sobre la situación en Siria, un elemento importante hoy de lo que está ocurriendo en la arena internacional y que por supuesto tendrá muchas más noticias en las próximas jornadas. Por lo pronto, lo más destacado es los enfrentamientos fuertes que se están dando entre el ejército sirio y estos grupos opositores armados en diferentes ciudades de ese país y la próxima convocatoria a esta reunión de paz. Vamos a ver si puede darse. Te agradezco muchísimo y espero podamos volver a hablar aquí de este tema en nuestra mesa redonda. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, y como cada lunes tenemos acá con nosotros a Reinaldo Taladrid para su sección de la esquina. Esta vez nos trae la historia, la semblanza humana de un pelotero que interviene en la semifinal de la Serie Nacional de Béisbol. Una historia interesante de uno de los protagonistas, de los mejores lanzadores de esta Serie Nacional, que ahora nos los cuenta en la mesa redonda, Reinaldo Taladrid. Efectivamente, estamos aquí en la esquina y hoy continuamos hablando de béisbol. El tema está en plena efervescencia en todo el país. Cuando usted en béisbol habla de picheo, generalmente, a pesar de las fabulosas e interesantísimas estadísticas nuevas de los últimos años, como por ejemplo, entre otras, el llamado WHIP, usted siempre piensa en dos cosas: líder en promedio de ganados y perdidos y líder en promedio de carreras limpias. Y generalmente se asocia esta última, el líder en promedio de carreras limpias de un torneo, con el mejor pitcher de esa liga en ese año. Pues bien, tenemos el placer de tener hoy como protagonista invitado de la esquina al líder en promedio de carreras limpias de la Liga Cubana en este año, desde Telecubanacán en vivo, Diosdani Castillo. Diosdani, un placer que estés aquí con nosotros. Un placer para mí también. ¿Ustedes piensan que vamos a hablar de picheo, de qué ha pasado, qué no ha pasado? Pues no. Vamos a contar, como dice el título que están viendo, una historia para no olvidar, la historia personal de Diosdani Castillo, que creo que realmente es para no olvidar. Diosdani, vamos a compartirla con los amigos televidentes de todo el país. Tú ya estabas jugando béisbol de manera organizada y de pronto, ¿qué pasó en tu vida? Al terminar la Serie Nacional 45 o la 46, no recuerdo bien, estando ya en las vacaciones jugando la provincial por el equipo Camo Juaní, estando en mi casa preparando carne en la casa, encajé el cuchillo en el picador y se me resbala la mano por el filo y me corto 3 tendones de la mano derecha, 5 tendones de la mano derecha de los 3 dedos de lanzar y me vi un poquito que imposibilitado de volver a lanzar. Vamos a dar una idea. A ver si puedes poner tu mano aquí, la cámara nos ayuda. ¿Qué te cortaste tú? A ver, explícame. Me corté los 3 dedos de la mano derecha. Me corté 5 tendones de esos dedos. Donde cuando llegué aquí al hospital de Santa Clara no me quisieron operar. Cuando dije que era lanzador, no es que no quisieran operarme, sino cuando dije que era lanzador, me remitieron para el Fran País. Porque allá había mejores condiciones y mejor team médico. Cuando dicen no te quieren operar es por el temor de que no pudieras volver a lanzar, o eso es lo que pensaban los médicos aún después de operarte. Porque era una operación muy compleja. Bueno, llegaste a Fran País y ¿qué pasó? Llegué a Fran País, tuve la gran suerte que caí en manos del mejor especialista en manos que hay en Cuba, el doctor Iván Borreiro, el cual
Al ver la operación me dijo que, ese día dijo que era una operación complicada, que había muchos riesgos, porque estaba en una zona muy complicada de la mano. Y en sí nadie me da esperanza de volver a lanzar, de volver a las series nacionales. Terminó la operación. El resultado es que cómo quedó la mano después de la operación. Bueno, la mano después de la operación, la mano quedó salvada, pero no quedó, no se podía lanzar todavía. Y el médico siempre me dijo que el proceso de rehabilitación iba a ser el más difícil. Iba a ser el más difícil porque la mano, los tendones en la zona que se cortó eran muy complicadas, porque podía hacer adherencia, se podía pegar. Y entonces tenía que hacer una serie de ejercicios, los cuales yo violé, porque, por ejemplo, me decían que tenía que hacer 10 repeticiones y yo hacía 20. Me decían que tenía que hacer 20, yo hacía 30, en el afán de volver a lanzar. Era un proceso muy doloroso, porque al hacer los ejercicios la mano me sangraba, la herida estaba abierta todavía. Era algo muy complicado. Pero bueno, los deseos de volver al diamante me mantuvieron con fuerza. Cuando tú dices que violaste la rehabilitación, es que los ejercicios eran para evitar que se creara una adherencia ahí. Una adherencia, que se pegaran los tendones a la piel, a los conductos. Y entonces tenía que hacer ejercicio para que se mantuvieran en movilidad y no se pegaran. Entonces, lo que dio violación fue que me hacían 10 ejercicios y yo hacía 15, en el afán de que las cosas salieran bien, que la recuperación fuera más rápida. ¿Es cierto que cuando tú hacías eso era con la mano sangrando? La mano me sangraba mucho porque la herida estaba abierta. Era algo muy, muy doloroso. Honestamente, los médicos, salvaron la mano, pero ¿alguno pensó o te dijo que ibas a poder volver a lanzar en un nivel como de la serie nacional? No me daban esperanza, no me daban mucha esperanza. Me decían que era posible, ¿no? Pero había poca esperanza porque... La rehabilitación. Bueno, yo salgo de alta. Estuve un mes en el hospital, salgo de alta. Y cuando llego a mi pueblo, tengo la suerte que cerca de mi casa vive un fisioterapeuta que ya estaba retirado, ¿no? Y yo fui a verlo. Y él me dijo, vamos a hacer algo porque me había dado indicaciones de ejercicio, ¿no? Y él me dijo, vamos a hacer algo más. Entonces empezamos a hacer los ejercicios de rehabilitación y a fortalecer el brazo al mismo tiempo. Hacían las dos cosas. Hacían los ejercicios de movilidad de los dedos y fortalecían los condumbles y con ejercicios de fortalecimiento. Y cuando fui el primer mes, tuve el turno del primer mes, cuando llegué, el doctor estaba de vacaciones, estaba la doctora Iliana. Cuando me ve la mano, todavía con el yeso puesto, me dijo que me pidió que moviera los dedos. Y cuando lo moví, que ya me hizo resistencia a ver la fuerza que tenían los dedos, me dijo que ya tenía ya 4 meses de adelanto en la recuperación. Cuando vuelvo a ir, al otro mes, ya estaba el doctor Liván. Y me pide lo mismo, que mueva la mano y me hace resistencia y me manda a retirar la férula del yeso. Y me ve los movimientos y me dice que no, que ya tenía ya 1 año de adelanto en la recuperación. Entonces me ha dado un turno para otro mes para ver cómo estaba el proceso. Cuando vuelvo a ir al hospital, ya con la mano ya casi que totalmente recuperada, ya podía mover bien los dedos. Entonces me da de alta completamente para poder empezar a hacer el lanzamiento normal, empezar a pasarme la bola eso, pero que no me daba esperanza. Pero ¿qué hago yo? Llego a Huerta, en mi pueblo natal, con tremendos deseos de lanzar y me dirijo a un compañero de Huerta, que le dicen Remediano, conocido por Remediano. Y él es el que se encarga de organizar lo que es la segunda categoría, ¿no? Las ligas de campo, como se conoce. Y le dije, ¿cuándo tienes juego? Y me dijo, no, el juego eso fue un miércoles, el domingo tengo un juego. Y le dije, no busques el lanzador, que va a lanzar soy yo. Pero, ¿cómo que tú vas a lanzar? No, busques el lanzador, que va a lanzar soy yo. Y todo eso fue escondido de mi padre. Mi papá no quería que me adelantara, cuidándome que no fuera a regresar para atrás. Y me voy ese domingo con la ropa escondido, me voy escondido de mi papá. Y me voy con Remediano y logro lanzar 7 innings. Sin dificultad, pude lanzar, buena velocidad. Y cuando llego a la casa y mi papá ve que vengo vestido de pelota, dice, ¿dónde estabas metido? Le digo, no, me fui con Remediano a lanzar, a pichar. Y me dijo, ¿cómo que pichar? Sí, piché 7 innings. Al principio me peleó, pero después la alegría fue grande porque el poder lanzar a 3 meses nada más haberme operado, eso fue algo muy grande. Ahora, yo quiero que tú muestres, tienes una pelota ahí, ¿no? Yo quiero que tú muestres
¿qué perdiste? De cómo tú eras antes del accidente con la mano, lo que podías hacer con una pelota, ¿qué no puedes hacer ahora? Para dar una idea de llegaste a ser líder, el equipo Cuba, líder en promedio de carreras limpias de la Liga Cubana, habiendo perdido cosas que tú hacías antes. Por ejemplo, muéstramelos ahí con la pelota. ¿Qué tú hacías antes y qué perdiste? Antes de yo tener el accidente, ya estaba dominando un knuckleball, ya lanzaba un knuckleball, que es el lanzamiento de nudillo. Este es el agarre, pero al cortarme los tendones, ya los dedos no flexionan, tienen un límite. Ya los dedos no quedaron igual a antes, y ya no puedo hacer el agarre del nudillo. Ya me quedé limitado a otros lanzamientos, a buscar otros recursos. Y el knuckleball era un lanzamiento que yo dominaba, que era un lanzamiento que era más lento, que es lo que me viene faltando a mí ahora, un lanzamiento más lento, y a la limitación de los dedos ya no puedo hacerlo, entonces tuve que limitarme al sinker, al slide, a la recta y otros recursos que he buscado. Ahora, ¿qué cambiaste? Para terminar ya en el Diosdani Castillo de hoy que todos conocemos, ¿qué cambiaste? ¿Qué ajuste tuviste que hacer para llegar a donde estás hoy? Bueno, los ajustes, principalmente ese de tener un dominio de la bola prácticamente absoluto, un control de lograr ubicar la bola en los lugares tácticos, con un menor grado de error, porque al tener limitación de lanzamiento tengo que tratar de los lanzamientos que tengo, colocarlos en el lugar que van, no puedo equivocarme, porque al tener limitaciones entonces logré un dominio de control, el slider lo logré dominar mejor y incrementé un sinker. Para perder el knuckleball, incrementé un sinker para contrarrestar el bateador zurdo. Bueno, tu mayor deseo para el futuro. Mi mayor deseo para el futuro, mantenerme rindiendo en las series nacionales, mantenerme en el equipo nacional y ser querido por el pueblo. Y para este año, para lo que está pasando ahora, ¿cuál es tu mayor deseo? El campeonato del equipo Villacara, llegar a ser campeón con mi equipo. Ese es uno de los sueños que no he podido realizar todavía. Bueno, pero si de sueños se trata, la historia de Diosdani Castillo, a quien quiero dar las gracias nuevamente por haber estado aquí, es una historia para no olvidar, un ejemplo de voluntad, de sobreponerse a los peores imprevistos de la vida, y ahí lo tienen. Además, en lo personal le digo que es una gente lleno de alegría, es una gente muy apasionada. Miren la foto que está atrás. Esa foto cuando fue, bueno, pues eso lo hacen muchos, ¿no? Cuando te tiras así, que salvas un juego, ¿no? No recuerdo bien. Bastante. Eso de tirarte así con la rodilla en tierra lo hace bastante. Pero es una historia para no olvidar. Gracias, Diosdani Castillo, por tu ejemplo. Gracias a Telecubanacán por habernos ayudado a este enlace en vivo con Diosdani Castillo. Y ojalá, porque te lo mereces, todos tus sueños se cumplan. Así que, gracias a ti de nuevo. Así que terminamos esta esquina con esta historia para no olvidar. De Capablanca a Leynier, rumbos actuales del ajedrez cubano. La extraordinaria victoria del gran maestro Leynier Domínguez en el Grand Prix de Salónica es el mayor logro del ajedrez cubano desde los tiempos de Capablanca. ¿Cómo se ha desarrollado nuestro ajedrez en los últimos años? ¿Cómo se ha trabajado para responder al llamado de Fidel de masificar su práctica? Sobre esto se hablará este miércoles en la mesa redonda que Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán desde las 7 de la noche. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Seguimos en combate. Bueno, esa será una de nuestras próximas emisiones. La foto de Diosdani Castillo, por cierto, es de ayer, del juego de ayer de Villa Clara, una foto cedida por los compañeros del periódico Vanguardia de Villa Clara. Y ahora vamos para el último segmento de nuestra mesa redonda de hoy, con una mirada al debate político que está teniendo lugar en los Estados Unidos. Hoy comenzó en Estados Unidos el juicio contra el soldado Bradley Manning, quien enfrenta en una corte marcial 21 cargos
que están relacionados con la mayor filtración de documentos oficiales clasificados en la historia de Estados Unidos, que fueron difundidos por Wikileaks y que contenían evidencias de la diplomacia norteamericana y también de crímenes de guerra como los de Irak y de Afganistán. Estas revelaciones sacudieron los ámbitos militares y diplomáticos de la principal potencia del mundo y por lo tanto este juicio se ha convertido en una noticia del momento en los Estados Unidos. Bradley Manning se ha declarado ya culpable de 10 de los 21 cargos de los que está acusado, lo que le supondría unos 20 años de prisión. Sin embargo, el gobierno federal busca la pena máxima, la cadena perpetua, aunque para eso tendrá que probar una de las claves de este juicio, que Manning era consciente de ayudar al enemigo con su filtración, algo que él siempre ha negado. Manning, analista militar de 25 años, explicó en su día que solo pretendía abrir un debate público internacional sobre las intervenciones armadas de Estados Unidos en el mundo y su política exterior. Y asegura que ninguno de los documentos pone en peligro la seguridad nacional ni la vida de nadie, una opinión que comparten los responsables de Wikileaks, aunque la acusación sostiene todo lo contrario. El juicio durará al menos 4 meses y se esperan unos 150 testimonios, algunos confidenciales, como el que podría usar la acusación para demostrar que Bin Laden había tenido acceso a los documentos filtrados. En la calle, frente al tribunal, un grupo de manifestantes pide la liberación de Manning, al que consideran un preso de conciencia, alguien que solo quiso destapar las mentiras de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. Distorsiones que sirvieron para convencer a la gente de que esa guerra era justa y valía la pena porque ayudábamos a los afganos y otras falsedades, asegura este manifestante. Lo que hizo Manning es un servicio a su país. Bueno, esa es la noticia, sin duda, del momento en los Estados Unidos. Se dice que más de 350 periodistas ya están acreditados para cubrir este juicio y desde hoy que ha comenzado, pues se ha convertido también en objeto de polémica. ¿Cuál es la trascendencia, Juanita, de este proceso? ¿Qué es lo que se está dirimiendo allí en la Corte? ¿Cuál es la posición que ha reflejado Bradley Manning ante el tribunal que lo está juzgando? Bueno, Bradley Manning ha dicho que él tenía que hacer pública esa información para que el mundo fuese un lugar mejor. Es decir, que él actuó con toda buena intención y precisamente pues para demostrar al mundo una vergüenza de lo que estaba haciendo su país en guerras como la de Irak y como la de Afganistán. Yo creo que pudiéramos hacer una pequeñísima historia y decir que una de las cosas que conmovió a este joven soldado, que es un analista de inteligencia, fue precisamente aquel video que lo dio y lo pasó a Wikileaks, aquel video del helicóptero ametrallando a un grupo de civiles iraquíes, que viene una camioneta, en la camioneta incluso hay un niño herido, que salen con el niño herido y aquel helicóptero sigue disparando, y no solo que dispara, sino que en repetidas ocasiones uno de los pilotos pide permiso para seguir disparando. Allí en aquella ocasión murieron 12 personas, murieron dos camarógrafos de la agencia Reuters, y eso conmovió a este hombre, además de otros crímenes que fue, por supuesto, viendo durante su tiempo de servicio en Irak, y sencillamente pasa toda esta documentación, pasa miles de documentos a Wikileaks, a Julian Assange, que está precisamente asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por este caso, y es lo que lo lleva a la cárcel. Hay que decir que Manning ha pasado, ya entró en su 4º año de prisión, de detención. Es decir, Estados Unidos dice que siempre plantea juicios rápidos y juicios justos, está dentro de su legislación. Aquí es un caso más en lo que se demuestra que eso es bien selectivo, que lo hacen cuando quieren y cuando no quieren no lo hacen. Hubo un relator de Naciones Unidas que clasificó como humillante y degradante la manera en que lo mantuvieron en prisión durante cierto tiempo. Violatoria totalmente de sus derechos humanos, porque incluso de los 3 años que lleva ya en prisión, Manning pasó 9 en aislamiento total, 9 meses en la prisión militar de Quantico, en Virginia. Es decir, se han violado todos sus derechos, por supuesto. En la polémica que se está establecida... no lo dejaban caminar, le quitaban los espejuelos para que no pudiera ver, le negaban
el agua, es decir, condiciones de tortura. Como bien tú dices, así lo dijo el funcionario de Naciones Unidas. Es decir, era una condición realmente denigrante para cualquiera esa prisión. Ahora, el juicio contra Manning puede ser condenado, bueno, se dijo a cadena perpetua o incluso 154 años de cárcel por todos los supuestos delitos que ha cometido. El más grave de todas las acusaciones que se le hace es de haber colaborado con el enemigo, que significa, por supuesto, una alta traición y sería cadena perpetua, lo cual él niega. Hay que decir que en el debate que ha ocurrido hay miles de personas en Estados Unidos y en el mundo que por supuesto están solidarizándose con este soldado, porque se plantea que realmente lo que ha puesto en tela de juicio es cómo el propio Estados Unidos ha violado la democracia de los padres fundadores, la democracia que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, porque realmente han ocultado, ¿no?, la verdad, que es lo que ha sacado a la luz Manning, y que es la que no quiere además el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos, que se siga conociendo. Porque son precisamente los crímenes que Estados Unidos ha cometido durante años y sigue cometiendo, y que han sido muy especiales en estas dos guerras de Irak y de Afganistán. En un editorial hoy, Juanita, en un editorial hoy del diario mexicano La Jornada, que se titula Manning, juicio y descomposición moral, dice en una de sus partes: en efecto, incluso concediendo que Manning violó algunos códigos militares que juró cumplir y defender, la acusación en su contra por haber colaborado con el enemigo es un despropósito y un ejemplo de manipulación propagandística e ideológica de la justicia. Habida cuenta de que la información sustraída del Departamento de Defensa por Manning no fue entregada a ninguna organización o Estado enemigo de Washington, sino a la organización encabezada por Julian Assange. Por lo demás, tales revelaciones no son una amenaza para la seguridad de ese país, sino en todo caso para la perpetuación de las prácticas criminales e inhumanas cometidas por esa superpotencia en los territorios iraquí y afgano. Tiene toda la razón esa editorial de La Jornada. Déjame decirte que entre los defensores de Manning, entre los que ha puesto su fotografía diciendo, porque son miles los que lo han, pues, se toman la fotografía y dicen yo soy Manning, ¿no? Para solidarizarse. Hay una fotografía que dice yo fui Manning. ¿De quién es esta fotografía? Es decir, no es Manning, yo fui Manning, y es la de Daniel Ellsberg. Hay que recordar que durante la guerra de Vietnam otro militar norteamericano tuvo igual despertar de su conciencia ante los crímenes que se cometían en Vietnam, y fue Daniel Ellsberg, que fue el que expuso los papeles del Pentágono. Se los dio al diario de New York Times del Pentágono, y fueron publicados. para que los publicara. Hay que decir que en el caso de los documentos de Wikileaks, Wikileaks también se lo ha dado a grandes diarios del mundo. Pero los manipularon, coartaron la información. Y no pusieron todo lo que se estaba informando, incluso algunos se negaron y no aceptaron esa información. Es decir, el juicio a Manning realmente creo y considero, y así lo consideran millones de personas en el mundo, es un juicio a las guerras imperiales, es un juicio a Washington, es un juicio a toda su injusticia, es un juicio a su hipocresía, porque pretende que otros cumplan leyes o principios de la democracia que ellos han estado violando y violan constantemente. Eso es, en mi opinión, lo que nosotros estamos viendo aquí. Es decir, no es la arrogancia de un individuo, como ha dicho el fiscal refiriéndose a Manning, es la arrogancia de un Estado y de un terrorismo de Estado lo que está en tela de juicio y expuesto ante el mundo. Esa es la noticia del momento en los Estados Unidos, el juicio a Bradley Manning. Usted puede conocer más elementos, tener más puntos de vista esta noche en la Mesa Redonda Internacional de Telesur a las 10:30 de la noche, en la que estaremos hablando precisamente sobre este juicio a Bradley Manning. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional?
¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, y uno de los muchos temas pendientes en el debate político de Estados Unidos es el tema de la tenencia de armas. Juanita me suministraba una información bien interesante de los últimos minutos que dice que en menos de 48 horas se produjeron 25 tiroteos este fin de semana en Nueva York, y en los cuales murieron 6 personas y otros 24 resultaron heridos, según reportan hoy medios locales. Entre los heridos figura una niña de 11 años y una muchacha de 15, que en cambio logró salvarse milagrosamente mientras ponía a salvo el cochecito con un recién nacido. Dice que las balaceras se produjeron en Brooklyn, Bronx, Queens y Harlem, y ha llevado la cifra de balaceras en el año hasta 440 tiroteos solo en la ciudad de Nueva York. Se trata de un duro revés para Michael Bloomberg, el alcalde de la ciudad, que hizo de la seguridad ciudadana su campo de batalla en sus 3 mandatos como alcalde de Nueva York. Una noticia de un tema que está en el debate político en Estados Unidos, pero que ha sido pues conculcado por la Asociación Nacional del Rifle y por las fuerzas más extremistas en ese país. Pero hay otro debate, Juanita, que ahora mismo sí está teniendo bastante dinámica dentro del Congreso de los Estados Unidos, el debate migratorio. ¿Podrá Barack Obama cumplir su promesa del 2008 de finalmente hacer una reforma migratoria en Estados Unidos? ¿Qué elemento contiene la reforma que se está discutiendo en el Congreso? Bueno, digamos que el camino se le está haciendo bien difícil. En el Congreso de Estados Unidos que por cierto hoy reinició sus sesiones después de estar mucho más de una semana de vacaciones. Eso ocurre bastante a menudo allí. Realmente reinició con una agenda que incluye este tema migratorio, que incluye, por cierto, también el tema del control de armas, que incluye el espionaje contra medios de prensa como AP y Fox News, entre otras cosas. Fíjate que todo está muy ligado, podemos decirlo. Y en lo que se refiere al tema migratorio, se está discutiendo una legislación que ha presentado algo que le han llamado la banda de los ocho. Son 8 congresistas, 4 republicanos, 4 demócratas, y es lo que se está discutiendo. Hay uno de los senadores demócratas, Michael Schumer, que pretendía que mañana, 4 de julio, día de la... 4 de junio, mañana. Para el 4 de julio, para el mes que viene, de aquí a un mes, pues sea aprobada la legislación. Pero parece poco probable por el debate que se está dando, ¿no? Muy poco probable. Ahí hay establecido una diferencia bien grande entre los sectores, digamos, más liberales y los sectores más conservadores del país, que incluso está también a nivel de la población este debate, y los más conservadores, donde casi todos están en el Partido Republicano, pues plantean que hay que hacer una frontera más segura ante poder aprobar una ley migratoria, ley que, por cierto, de ser aprobada, no vayan a pensar que los 11 millones y medio de indocumentados que existen o que habitan o que residen en Estados Unidos van, de ser aprobado, al día siguiente tener la ciudadanía o la naturalización o la residencia reconocida en Estados Unidos. Ni lo pensemos. Tiene todo un plazo de prácticamente 10 años, ¿no? 10 años para que pueda ser acogido como residente legal en el país. Para ellos no habrá ley de ajuste. No, por supuesto que no. Será un ajuste prolongado. Por cierto, que una de las legisladoras en la Cámara de Representantes que se oponen más a esta ley migratoria es Ileana Ros-Lehtinen. Qué interesante. Porque ella sí aprueba la legislación de pies secos y pies mojados, el que los cubanos cruzaran a como sea el estrecho de la Florida, no importa que miles o que centenares hayan muerto, y que sin embargo a otros se les niegue ese derecho, que estén familias
separadas en Estados Unidos y que los estén separando en este momento, dejando a los hijos nacidos en Estados Unidos allí y mandando a los padres a sus países de origen, o impidiendo sencillamente que se haga la reunificación también de esos muchachos, por decir algunos de los problemas de esta ley, que además exige por algunos que se paguen impuestos. Bueno, ¿cómo pagar impuestos si no estoy legal? Es decir, es una trampa en muchas ocasiones lo que está planteado en el espíritu de esta ley, que tiene muchos opositores. The New York Times planteaba hace unos días en un editorial, alertaba de las restricciones que esta nueva legislación, de ser aprobada, esta nueva reforma, impondría a los posibles emigrantes del futuro, porque se habla de ampliar el muro, de poner más vigilancia, de destinar más dinero, no a mejorar las condiciones de vida de los norteamericanos ni de los indocumentados, sino a levantar más muros en las fronteras norteamericanas. Fíjate que te decía yo precisamente que uno de los planteamientos de los que más se oponen, de los más conservadores, de los republicanos más conservadores que se oponen a la reforma, es precisamente que plantean que tiene que haber la seguridad en la frontera. La seguridad en la frontera es eso. El muro se ha ampliado, ese largo muro de miles de kilómetros entre México, que separa México de Estados Unidos, alcanza incluso una altura grande, ya se asemeja mucho en algunos lugares al muro que está construyendo Israel, ese muro de apartheid que está construyendo Israel también alrededor de los territorios palestinos o alrededor de sus áreas ocupadas en los territorios palestinos. Esa parte de la legislación establece además que el gobierno federal no tenga potestad sobre lo que puedan estar haciendo los estados limítrofes, estados como Arizona, por ejemplo. Tienen sus propias legislaciones que son bastante represivas y xenófobas. Como el caso de Arizona y el sheriff Joe Arpaio, que sencillamente es casi un linchamiento. Es casi un linchamiento en la frontera lo que se realiza. Ahora, Juanita, se pensaba que los republicanos, después de haber perdido estados claves, precisamente porque los latinos votaron por los demócratas en inmensa mayoría y le concedieron la victoria a Barack Obama, tendrían una visión diferente ahora de cara a la reforma migratoria. ¿Por qué persisten esas oposiciones del ala extremista del Partido Republicano? Bueno, ya tú dijiste, el ala extremista. Es decir, nosotros no podemos ver a la oposición dentro del Partido Republicano como una cosa generalizada. Es decir, hay quienes sí están viendo de que puede costarle su permanencia, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, su posición ante la ley migratoria. Pero está el extremismo. No podemos obviar que prácticamente hay un pensamiento de carácter, yo diría, fascista en Estados Unidos. Gente que responde incluso a la llamada supremacía blanca. Recordemos que hasta hace unas pocas décadas, apenas medio siglo atrás, en Estados Unidos todavía se linchaba y en Estados Unidos se violaban los derechos, ya no digas de los inmigrantes, los derechos de los propios ciudadanos norteamericanos negros. Es decir, hay un sector extremadamente conservador, ultraconservador, fascistoide, yo diría, que sencillamente no quiere, ver contaminado su sociedad con la aprobación y la entrada de nuevos inmigrantes. En un país que está hecho sobre la base sencillamente de los inmigrantes. Este es un país de inmigrantes. Allí el único ciudadano de allí son los aborígenes, que son también entre los más maltratados de este país. Bueno, pues hay que ver cómo sigue este debate migratorio en los Estados Unidos, un tema de mucho interés para esos más de 11 millones y medio de indocumentados que hay en ese país, por supuesto para millones de familias, sobre todo en América Latina, que tienen relación directa con esa situación en los Estados Unidos. Una de las promesas incumplidas del presidente Barack Obama cuando era candidato en su primera elección, como lo fue lo de la prisión en la ilegal base naval de Guantánamo, que todavía no ha podido resolver, no ha podido
pues completar como parte de su mandato político. Noticia sin duda que tendrá seguimiento en próximas jornadas. Te agradezco mucho, Juanita, haber estado con nosotros esta tarde, a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa. Los invito a estar mañana aquí de nuevo con nosotros y me voy con nuestras imágenes del día, de las grandes inundaciones que están teniendo lugar en diversos países europeos en esta jornada.